presión de saturación, vimos la gráfica. Ahora vamos a ver este caso. El caso 1. Bien. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero, se ve. Perfecto. Ya, entonces el caso 1 consiste en lo siguiente. Bueno, acá lo que vamos a ver es la parte de equilibrio de fase. Ya. A ver. Ya. Consideremos 1 kilogramo de agua en el interior de un dispositivo, aquí está mal, ¿no? Consideremos 1 kilogramo de agua en el interior de un dispositivo cilindro-pistón. Dispositivo cilindro-pistón sometido a una presión de 1,033 y una temperatura de 16 grados Celsius. Ya, entonces ese es el problema. Bueno, el caso en este caso, ¿ya? Bien, entonces dibujamos el pistón y el cilindro. A ver, permítame, se bajó mucho. Ya lo voy a hacer un poquito más chico para que se pueda visualizar, ¿ya? Está muy grande. 130%. Ahora sí. Entonces, ese kilogramo de agua se encuentra aquí adentro, ¿ya? Está la presión de 1,033, temperatura de 16 grados Celsius. La masa de acá es 1 kilo. Su masa es 1 kilogramo. Bien. El volumen específico, 1 metro cúbico sobre kilogramo. Bien, entonces, pero bueno, esto de acá lo vamos a sacar de tabla, ¿ya? En realidad no es 1, acá es otro valor. Ya, ¿tienen su tabla ustedes, jóvenes? ¿Su tabla de vapor saturado de agua? ¿Sí, no? Ya, entonces van a entrar a la presión de 1,033. Vamos a sacar el volumen específico. A ver, permítame un momentito. Bueno, este es el líquido. Ya, este valor no existe, ¿no? Ya. Como es 1 kilogramo de este volumen específico, está pendiente, digamos, ¿ya? Pero como la masa es 1 kilo, el volumen es 1 litro. Se encuentra como líquido comprimido o como líquido subenfriado. Ya, eso por un lado. Entonces, este kilo de agua lo calentamos, lo vamos a calentar. Y claro, al calentar, la presión del sistema tiende a aumentar. Basta que aumente un infinitésimo. ¿Cómo es eso de un infinitésimo? Basta que la presión aquí, a ver, permítame un ratito. Basta que aquí la presión sea. Voy a colocar una presión. Presión igual 1,033.00001. Y acá le voy a poner su unidad. Kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Ya. Entonces, inicialmente la presión vale 1,033. El sistema tiene la presión también de 1,033. Esto, como este es agua líquida, ¿no? Entonces el sistema está en equilibrio mecánico. El pistón está estático, no se mueve. Entonces lo estamos calentando. Al calentar, la temperatura va a ir aumentando. Inicialmente era 16 grados Celsius, ¿no? Pero lo vamos calentando, la temperatura va llegando a 20, a 25, va llegando a 80, va llegando a 90, 95,
a 99,999. Entonces, pero aquí por el calentamiento la presión tiende a aumentar, ¿ya? Entonces, pero acá aumenta un infinitésimo. Esto es un infinitésimo. Voy a sacar su recuadro. Yo saco su recuadro. Ahora sí. Este es un infinitésimo de presión. Aumentó. Basta que aquí abajo, bueno, lo pongo si no acá abajito esto. Basta que la presión en el sistema aquí, por el calentamiento, aumente un infinitésimo. Este es un infinitésimo. Esta presión de acá es un poquito mayor que esta. Entonces, descartando la fricción entre el pistón y las paredes del cilindro, el pistón se desplaza, ¿ya? O sea, esto está un pistón muy bien lubricado. Por el calentamiento, la presión basta que aumente, ¿no?, un infinitésimo y el pistón se eleva. Pues acá, fíjense, miren, lo he elevado el pistón. He puesto una línea punteada, ¿ya? Y luego, el pistón un poquito lo he elevado, ¿ya? Entonces, repito, por el calentamiento la presión tiende a aumentar, porque la temperatura también tiende a aumentar, repito, de 16 se va a 20, se va a 30, 40, 60, 80, 90, 99,9, la presión tiende a aumentar, aumenta un poquito, aumenta un infinitésimo, y entonces el pistón se desplaza, ¿ya? Entonces, pero entonces, en el estado final, esta presión aquí del sistema, para que pueda subir el pistón, es 1,033, ¿ya? O sea, se calienta el sistema hasta que, bueno, el pistón se eleva y en el estado final la presión es 1,033001. Pero esta presión, para efectos de cálculo, sigue nomás siendo 1,033, ¿ya? Entonces, podemos afirmar que aquí hubo un calentamiento en forma isobárico, o sea, a presión constante. Ya, pero en realidad, digamos, la presión acá al final es un poquito mayor, pero ese poquito mayor prácticamente, directamente se lo nivela, digamos, se lo considera a 1,033. Entonces, podemos decir que de 1 a 2 el proceso fue isobárico, ¿ya? O sea que prácticamente el pistón se eleva a presión constante. Pero ojo, sabemos que para que se eleve, la presión del sistema debe ser un infinitésimo mayor que la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, en el estado termodinámico 2, la temperatura es 100 grados Celsius. Y claro, como cuando ya llega a 100, el agua recién comienza a vaporizar. O sea que este momento, este estado 2, es cuando la temperatura del agua es 99,9, sigue siendo líquido, y RAN llegó a 100, pero sigue siendo líquido. Entonces, pero a este líquido se le llama líquido saturado húmedo. Es un líquido que está a punto de vaporizar, porque lo calentamos un poquito más y vaporiza. Ese líquido se va pasando de líquido a vapor. Entonces, ahora lo que yo quiero es que me confirmen cuánto vale el volumen específico del líquido a esta presión de 1,033. Y eso lo vamos a sacar de tabla, ¿ya? Entonces, a ver, permítame, dejo de compartir. Vamos a entrar a la tabla. Acá tengo varias tablas. A ver, ¿dónde están mis tablas abiertas? No hay ninguna tabla abierta, ¿no? Lamentablemente, lamentable. Entonces, ahorita permítame un momentito. Voy a abrir un par de tablas que tengo aquí preparado. Bueno, es diferente la tabla que les ha mandado Ariel, digamos, ¿no? Él usa su propia tabla. Estas son, acá tengo una y aquí tengo otra. Ya, entonces, ahora sí voy a compartir, ya tengo abiertas las tablas. Ingeniero, dice la secretaria si lo puede aceptar. Se salió por el internet. No es la secretaria, es la administradora del grupo. ¿Quién le dijo que es la secretaria? Eso, ingeniero. Va a disculpar. Administradora del grupo. No me la estén bajando de rango, ¿ya? Bien, entonces vamos a ocupar esta tabla. Bueno, acá tengo dos tablas. Esta de aquí, a ver. Voy a compartir, ya.
Ya. No sé si se ve la tabla, jóvenes. Bueno, esta es una fotocopia, digamos, ¿no? Una fotografía que con escáner que saqué las tablas que tengo. Entonces, aquí estas tablas se llaman propiedades del vapor de agua saturado, ¿ya? Voy a poner una regla acá para ubicar, digamos, la presión de 1,033. Ya, aquí está la reglita. Entonces, vamos ubicando, pues, ¿no? Miren, ahí la presión es 0,06, ¿no? Va bajando 0,089, ¿no? Esta presión de acá. Vamos bajando 0,9930. Aquí está bien, ¿la ven la presión? 1,033. A ver, lo voy a hacer más grande para que se vea, digamos, ya. Ahí está, ¿ven? Miren, esta es la columna de la presión. Entonces, aquí al lado se encuentra la temperatura. Está en grados Celsius y al lado en grados Fahrenheit. Entonces, y aquí al lado de la presión se encuentra el volumen específico. Esto es un error de la tabla, ¿ya? Esto es metros cúbicos sobre kilogramo. Aquí dice centímetros, no, es un error, es metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Ya? Entonces, aquí se encuentra en esta columna el volumen específico del líquido y este es el volumen específico del vapor. ¿Ya? Entonces, acá lecturamos. La TS vale 100 grados Celsius. Aquí al ladito se encuentra el volumen específico del líquido, que vale 0,001044. ¿Ya? Y al ladito se encuentra el volumen específico del vapor, que vale 1,67. ¿Ya? Pero en este momento lo que nos interesa es este volumen específico del líquido, cuando está a la temperatura de 100. ¿Se acuerdan, no? Estaba a 16, lo habíamos calentado hasta 100 grados Celsius. Entonces, este es su volumen específico del líquido un instante antes de que comience a vaporizar. Entonces, dejo de compartir pantalla y comparto nuevamente este archivo. Ya, aquí está. Entonces, este volumen específico de acá, lecturando de tabla, vale 0,001044. ¿Sí, no? Ya está. Bien, entonces ya tenemos el volumen específico cuando está a punto de vaporizar. ¿Y cuánto será, digamos, su volumen? Volumen 2, porque acá, digamos, la masa es 1 kilo, el volumen era 1 litro. En cambio, acá podemos calcular cuántos litros hay. Aquí a ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, permítame, voy a utilizar la definición de volumen específico. Aquí hacemos un cálculo extra, un calculito extra. Acá, digamos, ahí, ya. Se sabe que el volumen específico se define, ya, un momentito, este es minúscula, lo voy a hacer con modo de ecuación. Ya, volumen específico se define volumen sobre la masa, ¿sí? Ya, pero este es volumen específico 2, entonces hay que colocar con su respectivo subíndice, digamos, porque son varios estados termodinámicos. Ya, igual tiene que tener su subíndice. Este sería volumen específico 2. Volumen, ya, volumen 2 sobre la masa 2. Ya. Entonces, estoy ocupando la definición de volumen específico y de ahí se despeja el volumen total, ¿ya? Entonces, despejamos volumen total va a ser igual, volumen total, volumen 2, va a ser igual. Hay que multiplicar, ¿no? Este volumen específico 2 multiplicado por la masa. Ya está acá. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar, digamos, ¿sí? Ya está. Ahora hacemos los reemplazos, digamos, ¿sí? Los reemplazamos.
Ya, esta masa 2 vale 1 kilo, ¿ya? 1 kilogramo por el volumen específico 2 está aquí. Ya, saquen su calculadora, saquen su calculator. A ver, un ratito. Ya no quiere esto, pero ahorita kilogramo por, y acá. Ahora sí, voy a hacer un poquito más largo. Entonces, multiplicando, claro, me va a salir, digamos, kilo con kilo se simplifica, y me va a salir metros cúbicos, pero no, yo lo quiero en litros, digamos, lo quiero en litros. Entonces, digo acá, hago una pequeña conversión, digo por, digo entonces, a ver, permítame, ¿dónde está? Decimos, hacemos una conversión. Decimos, 1 metro cúbico tiene 1000 litros. 1000 litros tiene 1 metro cúbico. Ya está. Entonces, a ver, ¿cuánto sale esto en litros, jóvenes? Calculando. Porque estos metros cúbicos, estos metros cúbicos se va a simplificar, kilo con kilo queda el litro. ¿Cuántos litros sale? 1,044. 1,044. Ya, entonces, a ver, permítame un ratito. Entonces, el volumen 2. $1,044 litros. Ya está. Ese es un cálculo auxiliar que hemos hecho, digamos, ¿no? Ya que esté en ese recuadro. Ya. Entonces, este volumen 2, o sea, inicialmente la masa era 1 kilo, ¿sí? El volumen era 1 litro. O sea, se encuentra como líquido subempleado o comprimido. Lo hemos calentado, la temperatura aumentó de 16 hasta 80, 90, 99, 99.9 y después llegó a 100. En ese momento está en estado de líquido saturado húmedo, o sea, agua líquida que está a punto de vaporizar y su volumen es 1,044 litros. O sea, aumenta un poquito, digamos, ¿no? Ya, fíjense, miren, pues no es lo mismo agua a 16 grados, que vale 1 litro, agua a 100 grados. O sea, como la temperatura aumentó, el agua se dilató. Entonces, pero la dilatación no es mucho, pero es 1,044 litros. Aumentó su volumen, ¿ya? Ahora, aquí está agua a punto de vaporizar. Si lo vamos a seguir calentando, acá se ve que está calentando, lo estamos calentando, ya, calentamiento de 2 a 3, digamos. A ver, permítame esto un poquito, lo voy a bajar. Ahí. Calentamiento de 2 a 3. Entonces, si lo seguimos calentando, esta agua que estaba a punto de vaporizar comienza a vaporizar. Entonces, ya estamos en el estado termodinámico 3, ya, que es digamos, ¿no? La presión no va a aumentar porque como lo estamos calentando, el pistón se va a seguir elevando nomás. Claro que para que se eleve, aquí la presión tiene que ser 1,0330001, digamos, ¿no? Un infinitésimo mayor. Pero básicamente el proceso sigue siendo isobárico. La presión 1 igual a la presión 2, la presión 2 igual a la presión 3. La presión 3 es 1,033. Esto para efecto de cálculo, pero en realidad es 1,0330001, digamos, ¿no? Pero eso directamente se coloca 1,033. Se afirma que el proceso es isobárico. O sea que la presión no aumenta gracias a que el volumen está aumentando. Y la temperatura sigue siendo 100 porque hay una especie de calor latente, ¿ya? La temperatura no aumenta. Entonces, acá sigue habiendo 1 kilo de agua, nada más que de ese kilo de agua pudiera ser que haya 400 gramos de líquido y 600 gramos de vapor. O sea, digamos, son 1000 gramos, eso es 1 kilo. O si no, digamos, ¿no?
que acá, bueno, aquí sigue habiendo 1 kilo de agua, 0,4 kilogramos de líquido y 0,6 kilogramos de vapor, que la suma me da 1 kilo. Este volumen 3 es mayor que el volumen 2, porque como lo hemos calentado, el pistón se ha elevado. Y acá tenemos ya líquido y vapor. Entonces, el volumen 3 es mayor que el volumen 2, se encuentra como mezcla, líquido y vapor. Y está en equilibrio. Lo seguimos calentando hasta el estado 4, ¿ya? El estado 4 lo vamos a calentar hasta que la última fracción de líquido se vaporice. Entonces, el estado 4 es un instante después de que la última fracción de líquido se ha vaporizado. Digamos, en el estado 4 había aquí una pequeña fracción de líquido y ¡rum!, se vaporizó. Entonces, esa mezcla se transformó en vapor saturado seco. Ya, este sería entonces vapor saturado seco en el estado 4, que la presión sigue siendo 1,033, es isobárico. La temperatura 4 sigue siendo 100 grados Celsius, porque de 2 a 4 se le ha dado un calor latente. Es un calor latente. Aquí, a ver, permítame, acá por ejemplo, la temperatura es 100, sigue siendo 100, ¿no? Y la masa es 1 kilo, pero es 1 kilo de vapor. Es 1 kilo de vapor, ¿ya? Es 1 kilo de vapor. Entonces, hay que entrar a la tabla, ¿ya? Y leer, digamos, a la presión de 1,033, cuánto vale el volumen específico del vapor. Entonces, nos vamos acá a la tabla, a cualquier otra tabla podemos entrar. Bueno, entremos a esta vez. Ya está. Ya, a ver, recordemos en esta tabla que esta columna es de presión, este es de temperatura, este es volumen específico del líquido y este es volumen específico del vapor. Ya después en las próximas clases leeremos entalpía, entropía. ¿Ya? Pero en este momento estamos leyendo solamente volumen específico. Ya se lecturó, digamos, el volumen específico del líquido. Ahora vamos a leer la tabla vamos a leer el volumen específico del vapor. Entonces, mire, aquí está la tablita, ¿sí? Aquí dice volumen específico del vapor. La presión vale 1,033. La temperatura es 100 grados. Ahí voy a aumentar un poquito el tamaño. Acá está muy chico, digamos. Ahora sí está mejor. Ya. Entonces, se observa que el volumen específico del vapor vale 1,67. 1,67 metros cúbicos sobre kilogramo. Dejo de compartir. Ahora comparto nuevamente. Y pongo el archivo que estábamos viendo. Ya. Entonces, de tabla se saca que este volumen específico del vapor vale 1,67. Y ahora hay que hacer lo mismo. Ya, a ver, acá sí hay campo. Hay campito, digamos. Entonces yo agarro esto de acá. Control C. Ah, no, estamos mal. A ver, permítame. Y ahora sí. Control C. Me voy aquí abajo. Vamos a determinar. Control V. Upsa. Ahora sí, esto agarro, lo pongo acá. Queremos determinar el volumen. Bueno, entonces, pero ya sería el volumen 4, ¿no? Porque el volumen 3 era mayor que el 2. Ahora vamos a determinar el volumen 4. Entonces acá simplemente yo le pongo subíndice 4. Todo con subíndice 4. ¿Para qué? Para determinar el volumen 4. ¿Ya? Entonces acá pongo la definición de volumen específico. Pongo acá la I de espejo, el volumen 4. Quiero averiguar cuánto es el volumen 4. La masa 4 por volumen específico 4. ¿Ya? Y aquí es 4. Ya, la masa sigue siendo 1 kilo, pero nada más que es 1 kilo de vapor saturado seco y el volumen específico vale 1,67. Entonces ya esto ya lo borro, ¿sí? 1,67 metros cúbicos sobre kilogramos. Se simplifican kilogramo con kilogramo y me queda metros cúbicos. Y luego digo 1000 litros igual 1 metro cúbico.
A ver, calculen cuántos litros sale, joven esto. 1670. 1670. 1670 litros, ya, el volumen 4. O sea que, fíjense, cuando se hizo el dibujo, se hizo un corte acá, se hizo un corte. Quiere decir, por ejemplo, que en el estado 4, si este es el volumen, digamos, este es el volumen, y le ponemos 1 acá, hasta aquí, 1, acá serían 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos que dibujar este mismo volumen de acá, ya asumiendo que este es un litro, ¿no? Tendríamos que dibujar acá. 1, 2, 3, 4, 5. 1600 veces. O sea que este pistón está pues recontra arriba, ¿no? Está arriba, digamos, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Está por lo menos, no sé, a unos 100 metros, digamos, ¿ya? O sea, este pistón se eleva enormemente. Entonces, eso de que 1 kilo de agua es igual a 1 litro, eso solamente es válido en el estado 1 cuando se encuentra como líquido comprimido o líquido subenfriado. Por ejemplo, acá en el 4, ya en el 2 ya no nada que ver, porque ese kilo de agua, ya su volumen es, cuando está a temperatura de 100, es 1,044 litros. Acá en el estado 4, ese kilo de agua en estado de vapor ocupa un volumen de 1670 litros. O sea que el incremento es enorme. Es enorme. ¿Ya? Por ejemplo, ya en el 4, ya no podemos decir que 1 kilo de agua ocupa 1 litro. No, 1 kilo de agua en estado de vapor ocupa 1670 veces, o sea, 1670 litros. O sea que el incremento es enorme. Este pistón está arriba, digamos, de este dibujito, qué sé yo, estará a 100, 200 metros arriba o 1 kilómetro. Por eso que acá le he hecho yo un corte, digamos, al cilindro, indicando que no está a escala esto, sino que el pistón se encuentra muy, pero muy arriba, ¿ya? Bien, entonces aquí está en estado de saturación, ¿ya? Lo calentamos de 4 a 5 y claro, este vapor saturado seco se transforma en vapor recalentado, ¿ya? Entonces acá, pero ya el volumen 5 va a ser mucho mayor que el 4, va a estar más arriba, ¿ya? Acá también tiene su corte, digamos, y la temperatura ya no va a ser 100, acá por ejemplo era 100, porque de 2 a 4 era un calor latente, la temperatura se mantuvo en 100. Ya está como vapor saturado seco, pero ya acá en el estado 5, en estado de vapor recalentado, la temperatura se incrementa. Yo acá le he puesto 149, pude haberle puesto 260, 316, 427. O sea, acá lo importante es que la temperatura 5 sea mayor a 100 grados, ¿ya? Eso es lo importante. Y le he puesto 149 porque a esta temperatura está en tabla, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo acá le pongo una temperatura, acá por ejemplo en 5 es válido 101. Lo importante es que sea mayor que la temperatura de 100. Me sirve 105, me sirve 110. Ahora, yo he puesto 149 porque a 149 esa temperatura se encuentra en la tabla de vapor recalentado, ¿ya? Entonces, lo he puesto así en forma arbitraria, esa temperatura 5, 149, ¿ya? La masa es 1 kilo, ¿sí? El volumen 5 es mayor que el 4. Ahora, podíamos, o si no viene para que esto lo cambiemos, acá podríamos poner si quiere 149 o podríamos ponerle 204, que también hay en tabla. Entonces, este volumen específico va a ser diferente. A ver, vamos entonces ahora a la tabla de vapor recalentado. Ya, me voy para que saquemos el volumen específico, ¿ya? Entonces, me voy ahora a la tabla de vapor recalentado. Esto es tabla de vapor saturado de agua, ¿ya? Esta es otra tabla de vapor saturado de agua. Aquí se entra con presión, En cambio, en esta se entra con temperatura. Y mire, se entra con temperatura. Las temperaturas son exactas y las presiones tienen hartos decimales. Tiene 5 decimales.
En cambio, la tabla de abajo se entra con la presión. La presión no tiene poco, tiene solamente 2 decimales. Entonces ya la temperatura tiene ya 2 decimales. O sea, la presión tiene 2 decimales, se centra con presión y al lado está la TS. Pero esta tabla de acá es la misma que la anterior. Uno puede ocupar esta, ocupar la otra. Por ejemplo, si ocupo esta de abajo, me va a dar lo mismo. Pues miren, aquí está 1,033, el BL vale 0,001044, perdón, sí, el del vapor vale 1,67. Es lo mismo, ¿ya? Esta tabla de acá o esta de acá, lo mismo. Repito, la única diferencia que esta se entra con temperatura. Las temperaturas son exactas, ¿sí? Exactas. Y las presiones tienen 5 o 4 decimales. En cambio acá son los mismos valores, nada más que se entra con presión. Lo que pasa es que estas tablas han sido construidas, digamos, en el sistema inglés. Por ejemplo, acá, mire, aquí la temperatura está en entero, ¿no? Igual en Fahrenheit es entero. Entonces, pero la PS está con decimales, con 6 decimales, con 4, con 5. Ahora acá, esta tabla de acá, igual, fue construida, digamos, en el sistema inglés con las presiones exactas. Mire, presión de 1, de 2, pero en PSI, pues, ¿no? En libras, fuerza por pulgada cuadrada, está la 1, está el 5, el 15, el 20. Ya transformándolo al sistema técnico, ya salen con 2 decimales, ¿no? Con 2 decimales. Por ejemplo, este 20, estos son números exactos, con presión. Ya transformado al sistema técnico, ya salen con 2 decimales. Y claro, pero al lado se encuentra la TS, y la TS está con 2 decimales. Entonces, pero bueno, los valores que se encuentran acá son los mismos del anterior, ¿ya? Ambas tablas son de vapor saturado de agua. Ahora vamos a la tabla de vapor recalentado. Esta es la tabla de vapor recalentado. Bueno, esta es una. A ver, vamos viendo acá. Le voy a mostrar las dos. Son 2 tablas. Esta es una. Esta tabla es un poquito, tiene más valores. Tiene más valores. A ver, vamos a poner 170%. Ya. Se observa en esta tabla, por ejemplo, que 204 está acá. Esta es la temperatura, 204,4. No sé si lo ven. Aquí está la temperatura. La presión, 1,033. Aquí está. Entonces, en esta tabla, acá dice, mire, tabla de vapor recalentado. O sea, no hay donde perderse. Si vapor recalentado, hay que entrar a la tabla de vapor recalentado. Ahora, esta tabla de vapor recalentado es una tabla bivariante, de doble entrada. O sea, hay que entrar con 2 reglas. En cambio, la otra, con una bastaba. En cambio, esta no. Es bivariante. Hay que entrar con 2 reglas. Entonces, pongo una regla acá. Una regla ahí, digamos. Ya. Y pongo otra regla vertical. Porque como este es vapor recalentado, tabla bivariante, se entra con 2 reglas. En cambio, en la anterior, poníamos una regla y no era más. Pues no, mire, ubicábamos acá. Poníamos una reglita, ahí estaba la presión, sacábamos la TS, el BL y el B sub B en esta tabla. Ahora, permítame. Y también, digamos, si ocupamos esta otra tabla de acá, sacábamos lo mismo. A ver, no sé si voy a... Aquí está. Ya, esto lo voy a ocupar para mostrarle que con una regla acá uno sacaba todo. Aquí está, mire, 1,033. Ubico la presión. Aquí está la TS, 100,01. Aquí está el volumen específico del líquido, 0,001044. Y el del vapor, 1,67. Con una regla es suficiente. En cambio, en la tabla de vapor recalentado, sí o sí hay que usar 2 reglas. Una horizontal y otra vertical. Acá está la presión 1,033 y aquí está la temperatura 204. O sea, tenemos que aproximar a 204,4. ¿Ya? Y acá observe, en esta parte hay 4 valores. El primero, SH es un grado de recalentamiento. O sea que, digamos, hay que sumarle, pues, estos 100 grados que acá abajito, está entre paréntesis, 100 grados más 104,44 me da 204,4. O sea, este primer valor se llama grado de recalentamiento. O sea, ¿y cómo se obtiene? La diferencia, pues, ¿no? 204,4 menos 100 me da 104,44. Es un grado de recalentamiento.
El de abajo, el B, ese es volumen específico. Ahí dice 2,163, ¿no? Y más abajo está la entalpía y la entropía, ¿ya? Entonces, esta es la tabla de vapor calentado. Ahora, voy a dejar de compartir. Esta es una tabla, un tipo de tabla, y yo acá tengo otra tablita que le voy a mostrar ya. ¿Dónde está? Esa es la primera. Esta es la otra. A ver, permítame. ¿Dónde estamos? A ver, creo que es esta. Ya, esta es una tabla. Voy a buscar la tabla de vapor calentado. Estas son las tablas que les mostré hace rato. Aquí está. Esta es la propiedades del vapor de agua recalentado. Esta es otra tabla. No sé si esta tabla les ha dado Ariel. De todas maneras, yo acá se lo voy a enviar yo a ustedes estos dos archivos de las tablas para que lo tengan, ¿ya? Bien, por ejemplo, acá, propiedades del vapor de agua recalentado. Entonces, con dos reglas. 1,033, ponemos una reglita. Ahora ponemos la otra para ubicar el estado termodinámico. A ver, permítame. ¿Dónde está? Aquí está, miren. 93. Acá hay dos temperaturas. El de arriba es Fahrenheit, el de abajo es grados Celsius. Entonces, ubicamos, ¿no? Acá 300 Fahrenheit, abajo 149. 400 Fahrenheit, aquí está 204. Entonces, acá yo pongo una regla, digamos, ¿no? Una segunda regla vertical, ¿ya? Entonces, el estado termodinámico es este de acá. Acá, por ejemplo, en esta tabla, no muestra grado de recalentamiento. Directamente muestra tres variables. La primera, volumen específico, 2,16. La segunda, la entalpía H, 688,8. Y la tercera, la entropía, 1,87. Pero de estos tres valores, el que nos interesa es el primero, el volumen específico, 2,16. En cambio, en la otra tabla era un poquito más exacto, nos daba 2,163, pero la temperatura era 204,4. En cambio, este está más exacto, digamos, ¿no? Más exacto. No tiene decimales. Esta está mejor que en la tabla anterior, ¿ya? Entonces, voy a ocupar el 2,16, ¿ya? Que está aquí. Dice el volumen específico. Dejo de compartir esa tabla. Ahora comparto este archivo para colocar el volumen específico. Este B5, ¿cuánto era entonces de tabla? 2,16. Eso era, ya, el volumen específico. Ya con esto podemos calcular, digamos, el volumen, ¿no? Lo multiplicamos por esta masa, 1 kilo, me va a dar 2,16 metros cúbicos. 1 metro cúbico tiene 1000 litros, me va a dar 2660 litros en el estado 5. O sea que el volumen se incrementa de sobremanera, ¿ya? Bien, entonces con eso hemos terminado este caso 1, esta primera parte, digamos. Ahora, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir a qué se llama título o calidad, ¿ya? Entonces aquí está la definición. Título o calidad también se llama sequedad. ¿Cómo se define? Se define de esta forma. Masa del vapor sobre la masa total, ¿ya? Esta M sub B es masa de vapor, y la M solita, masa total húmeda, ¿ya? Indicar que esta calidad tiene que estar entre 0 y 1, ¿ya? Mínimo 0, máximo 1. No tiene sentido hablar de calidades negativas o calidades mayores que 1. Máximo 1 cuando está saturado, cuando es saturado seco, y 0 cuando es líquido saturado húmedo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se interpreta, digamos, si tenemos un valor de 0,6, ese 0,6 es proporción, la proporción de vapor en masa. O si no, digamos, lo multiplicamos por 100, 60% de vapor en masa. Se interpreta de esa forma. Ya, pero cuando estemos haciendo problemas, ahí vamos a anotar, ¿ya? Ahora, la humedad esto no tiene nada que ver con humedad relativa ni con humedad específica. Esto es humedad a seca, ¿ya? ¿Cómo se define? Se define como la masa de líquido sobre la masa total húmeda, ¿ya? M sub L, masa de líquido
M, masa total húmeda. Igual que la calidad, su rango está entre 0 y 1. Mínimo 0, máximo 1. Si tuviéramos, por ejemplo, un Y igual a 0,4, ese 0,4 sería proporción de líquido en masa. Y lo llevamos en porcentaje, 40% de líquido en masa. Se interpretaría, ¿ya? Ahora, además, como X es la proporción de vapor, ¿ya? Y como la Y es la proporción de humedad, proporción de vapor, esta Y proporción de líquido, la proporción de vapor más la proporción de líquido tiene que ser igual a 1. En otras palabras, el porcentaje de vapor, que es la X, más el porcentaje de líquido, tiene que ser igual al 100%. Esto en porcentaje. Pero anotado en proporción es no. Proporción de vapor más proporción de líquido igual a 1. Eso expresa esta ecuación. Entonces de aquí despejamos la Y, que va a ser 1 menos X, ¿ya? Esta es, digamos, una definición alternativa de humedad. 1 menos la calidad. O si no, acá está la otra definición, no, masa de líquido sobre la masa total. Entonces tenemos dos alternativas en la humedad, ¿ya? Calor latente, lo que les mostré hace rato, ¿no? El calor latente es una cantidad de calor necesario, ¿ya? Para pasar a una sustancia de una fase a otra, pero sin cambio de temperatura. Por ejemplo, el calor latente que vimos, por ejemplo, del estado 2, que era líquido, al estado 4, que era vapor. La temperatura no cambiaba, pero cambió de fase, porque acá en el estado 2 era fase líquida, líquido que estaba a punto de vaporizar. Y en el estado 4 es fase vapor. Entonces, calor latente, cantidad de calor necesario para pasar a una sustancia de una fase a otra. En este caso, de una fase líquida a una fase gaseosa. Pero ojo, no hubo cambio de temperatura. La temperatura se mantuvo en 100 grados Celsius. Ya, entonces ya está recordado el concepto de calor latente. Vamos recordando el concepto de calor sensible. El calor sensible, cantidad de calor necesario para aumentar o disminuir la temperatura de una sustancia, pero sin cambio de fase. Anotar como ejemplo, por ejemplo, a ver, aquí está. Un ejemplo concreto pudiera ser, a ver, permítame, del estado, por ejemplo, 1 a 2. Aquí era líquido subenfriado, acá es líquido saturado húmedo, pero en ambos casos es líquido. Nada más que aquí el líquido, la temperatura es 16, aquí es 100 grados y se lo ha calentado. Lo hemos calentado de 1 a 2, pasó de 16 grados a 100 grados, pero no hubo cambio de fase. Esto es fase líquida, líquido comprimido, y esto es líquido saturado húmedo, líquido que está a punto de hervir. Entonces, el calor de 1 a 2 es un calor sensible, cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura. Se aumentó la temperatura, pero no hubo cambio de fase. La fase líquida es un calor, el calor de 1 a 2 es un calor sensible. Al igual que el calor de 4 a 5. Igual de 4 a 5 es un calor sensible, porque la temperatura aumentó, ¿sí? Aumentó. En el 4 era 100 grados Celsius, en el 4 era 100 grados Celsius, y en el 5 le pusimos 204, o sea, hubo aumento de temperatura, pero no hubo cambio de fase, porque acá en el 4 era vapor saturado seco, pero era vapor. Aquí en cambio en el 5 es vapor, sigue siendo vapor, nada más que es un vapor recalentado, ¿ya? Entonces, calor sensible, cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura de una sustancia, pero sin cambio de fase. Entonces, ejemplo, calor de 1 a 2 y el calor de 4 a 5. Entonces, eso está aquí anotado, miren. Aquí está, como ejemplo, digamos, ¿no? Como calor latente de 2 a 4, como sensible de 1 a 2 y de 4 a 5. Bien. Bien. Ahora vamos acá, vamos leyendo esto. Ahora se aumentará la presión del sistema colocando un bloque cuyo peso es de 6 kilogramos fuerza.
y tomando en cuenta que el área del pistón es 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar la presión del sistema. ¿Cómo aumentamos? Simplemente aumentándole, colocándole un bloque. Aquí está, miren. Acá le he puesto un bloque verde. Un bloque verde. Ese bloque, su peso es 6 kilogramos fuerza. Estamos asumiendo que la sección, digamos, acá del pistón es 1 centímetro cuadrado. Ahora, se sabe que la presión, ¿cómo se define? Se define fuerza sobre área. Entonces, la presión que me genera ese bloque va a ser 6 kilogramos fuerza dividido entre 1 centímetro cuadrado. Entonces, la presión del bloque será 6 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, eso agregándole a la presión atmosférica se va a convertir en 7,033. Entonces, este 7,033, ¿de dónde sale? Es sumando la presión atmosférica más la presión del bloque, ¿ya? Entonces, aquí, digamos, me está generando una presión de 7. ¿Por qué? Porque le he puesto un bloque cuyo peso es 6 kilogramos fuerza. Estamos tomando en cuenta que el área del pistón es 1 centímetro cuadrado. Entonces, aquí hay dos presiones, presión atmosférica y la presión del bloque. Entonces, 7. ¿Qué pasa con el volumen del agua? El volumen del agua se mantiene. Así le pongamos un bloque de 100 kilogramos fuerza, este pistón queda nomás quieto ahí, no se mueve, porque el agua en estado líquido es un fluido incompresible. No se puede comprimir. O sea, por ejemplo, acá estaba con la presión atmosférica, ¿no? Le pusimos el bloque, el pistón quedó, no se movió, se quedó ahí. ¿Por qué? O sea, está aplastando el agua, pero el agua es un fluido incompresible, no se lo puede comprimir. Así le pongamos, repito, un bloque de 100 kilogramos de fuerza, igual el pistón no se inmuta, se queda nomás ahí. Pero automáticamente la presión del sistema, esta presión del sistema va a ser igual a la suma de estas dos presiones. Y esa presión del sistema le vamos a llamar presión 1', 7,033. Entonces la presión del sistema vale 7,033. La temperatura sigue siendo 16 grados. La masa sigue siendo 1 kilo. El volumen sigue siendo 1 litro porque no se ha comprimido, porque el agua es un fluido incompresible. Se encuentra como líquido comprimido, como líquido o subenfriado. Ya, pero antes de esto me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Ya. Quiero mostrarles lo siguiente. Ya, a ver, y con esto, luego continuamos con lo otro. Aquí en el estado 2, la calidad viene a ser 0. Porque recuerden que la calidad, ¿cómo se define? Se define como la masa de vapor sobre la masa total húmeda. Aquí en el 2 no hay masa de vapor, es puro líquido que está a punto de vaporizar. Entonces la masa de vapor es 0. 0 sobre 1 kilo es 0. La calidad es 0. Ahora, pero si la calidad es 0, la humedad es 1. ¿Por qué? ¿Cómo se define la humedad? Masa de líquido sobre la masa total. Aquí la masa de líquido es 1 kilo. La masa total es 1 kilo. Se simplifica y queda 1. Ya, entonces, en el estado 2, la humedad es 1, la calidad es 0. Aquí, por ejemplo, en el estado 1, no tiene sentido hablar de calidad, sino si nosotros calculáramos la calidad sería un número negativo, igual la humedad, pero no tiene sentido. O sea que la calidad solamente tiene sentido del estado, desde el estado de saturación, desde cuando está a presión de 1,033 y temperatura de 100. Eso se llama en estado de saturación. Entonces, en el 1 no existe calidad, ¿ya? No existe calidad. Ahora en el 3, como es mezcla, digamos, líquido y vapor, la calidad puede ser 0,6. Si la calidad es 0,6, la humedad es el complemento, 0,4. Recuerden que la suma de estas dos tiene que dar 1, ¿ya? Si la calidad fuera 0,7, la humedad sería 0,3, ¿ya? Acá es 0,6 porque es mezcla, líquido y vapor. En cambio, en 4, la calidad vale 1. ¿Por qué? Recuerden que la calidad se define como la masa de vapor sobre la masa total. La masa de vapor, aquí es puro vapor,
La masa de agua vale 1 kilo. La masa total vale 1 kilo, entonces se simplifica 1 sobre 1, 1. Y como la calidad es 1, la humedad es 0. O sea, recuerden que la humedad se define como la masa del líquido sobre la masa total. Aquí no hay masa de líquido. La masa del líquido es 0. 0 sobre 1 kilo, 0. Y en el estado 5 no tiene sentido hablar de calidad. Si calculáramos matemáticamente, saldría 1.2, 1.3, y eso no tiene interpretación, ¿ya? Y claro, la humedad también salió otro valor medio raro, entonces no. La calidad solamente se mide en estado de saturación, ¿ya? Desde que está con calidad, desde calidad 0, mínimo, máximo, hasta calidad 1, que sería en el estado 4. En el estado de vapor saturado seco. Ya, ahora volvamos acá al caso donde le habíamos aumentado el bloque, ¿ya? Entonces, como ya es otro estado termodinámico, le estamos poniendo prima, y la presión es 7, pero la temperatura es 16, la masa es 1 kilo, el volumen es 1 litro, es líquido comprimido. Lo calentamos, ¿ya? Lo calentamos. Lo vamos a calentar, lo vamos calentando. La temperatura de 16 va aumentando, ¿no? Va aumentando a 80, va aumentando a 90, va aumentando a 100, a 120. Entonces sería bueno averiguar a qué temperatura este líquido comienza a hervir a la presión de 7. O sea, hay que averiguar en la tabla cuál es su temperatura de saturación. Porque cuando la presión es 1,033, su temperatura de saturación es 100, ¿sí? A nivel del mar. Ya dijimos que en La Paz la presión es 0,65 y su temperatura de saturación era 86 grados Celsius. En cambio, aquí la presión es 7,033. Entonces, de tabla se averigua a qué temperatura hierve el agua a la presión de 7. Es otra. Entonces, dejo de compartir, me voy a ir a la tabla de vapor saturado de agua, ¿ya? Para mostrarles la TS, la temperatura de saturación, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos ir. Ya, entonces, ubicamos la presión de 7, porque ya habíamos averiguado que a la presión de 1, ¿dónde está? A la presión de 1, ¿sí? La temperatura era 100 grados, la TS, y el BL era 0,01044 y el B sub B 1,67. Vamos bajando, ubicamos 7. Lamentablemente, lamentable, aquí no hay. Entonces, como no hay acá, el más cercano es 7.25, buscamos en la siguiente tabla. ¿Ya? Esta es la primera, digamos, y acá está la segunda. Aquí vamos a buscar. Entonces, esto lo voy a bajar para buscar en la segunda tabla. Y aquí vamos a entrar con presión, ¿ya? Aquí está la presión, buscamos, aquí está 1,033, digamos, y esto está medio chueco, ya, pero no importa. Ya. A ver, lo borro ese y hago otro. Ya, para ubicar, pongo mi reglita, voy buscando, voy bajando. Aquí está, miren, 7,033. O sea, si no hay en la tabla anterior, busco en esta otra. Ya, busquen. En la otra era 7.25. Ahí, por ejemplo, hay que interpolar. Entonces, pero acá buscamos en esta tabla, no necesita interpolar 7,03. Aquí está su TS. Ahí está. Temperatura, la TS, 164,35. Entonces, a la presión de 7, el agua hierve recién a 164. Ya. Aquí está su volumen específico del líquido. A ver, voy a anotarlo acá. Es 0,001107. Ese es el del líquido. Y al ladito está el del vapor, 0,277. El del vapor, 0,277. ¿Ya? Entonces ahora cierro este archivo. Me voy, a ver, un ratito. Dejo de compartir. Comparto nuevamente este archivo. Ahora sí. Entonces, la TS
¿era cuánto era? 164,35 era, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. ¿Perdón? Que sí está ahí. ¿Qué me dice? Ya. Bien, entonces ya tenemos la TC. Bueno, la masa sigue siendo 1 kilo, no pasa nada. Este volumen específico de líquido vale 0,001007. Está bien. Perdón, 1107. Entonces acá, por ejemplo, multiplicando por 1 kilo y luego transformando a metros cúbicos al litro, el volumen 2' es 1107 litros, ¿ya? Y claro, acá se encuentra como líquido saturado húmedo. Ahora lo seguimos calentando, entonces ahora este líquido se comienza a vaporizar, ¿ya? En el estado 3 ya sería mezcla. Es mezcla, o sea, aquí está dibujado, líquido más vapor. La presión 7,033, la temperatura de T' es 164,35, porque no se olviden que de 2' a 4' es un calor latente, la temperatura no aumenta, la masa sigue siendo 1 kilo. El volumen 3' obviamente que es mayor que el 2', porque al elevarse el pistón, al haber líquido más vapor, ocupa mayor volumen, ¿ya? Ahora, está como mezcla, lo seguimos calentando esta mezcla hasta convertirlo en vapor saturado seco. La presión sigue siendo 7, la temperatura se mantiene constante, pues, repito, hay un calor latente, la masa es 1 kilo, ahora el volumen específico del vapor que sale de tabla, aquí está anotado, yo hace rato les mostré en la tabla, y su valor es 0,277, ¿ya? Ahora, claro, esto multiplicándolo por 1 kilo y 1 metro cúbico a 1000 litros, sale volumen 4', 277 litros. Ya, disminuye. Bien, se encuentra como vapor saturado seco. Lo seguimos calentando hasta convertirlo en vapor recalentado. Entonces, en el estado 5', esta temperatura de 164 tiene que ser mayor. Tiene que ser, qué sé yo, 165, puede ser 200, 204, 260. La idea es que sea mayor que esta temperatura, ¿ya? Entonces, el estado 5, aquí está el estado 5, es vapor recalentado, la presión 7,033, ¿ya? La temperatura le aumenté, porque sabemos que de 4' a 5' hay un calor sensible. Entonces, hay un incremento de temperatura, la masa sigue siendo 1 kilo, el volumen 5' es mayor que el volumen 4'. Ahora, podríamos entrar a la tabla de vapor recalentado y calcular cuánto vale su volumen específico, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer, ¿ya? Bien, entonces ya está, digamos, el estado 1' hasta el 5'. Con el estado 2 y el estado 4, el estado 2' y el 4' podemos construir un diagrama. El diagrama de Andreu se llama. Entonces, aquí abajo les presento el diagrama de Andreu. Ya. Entonces, este diagrama de Andreu está construido con el estado 2 y el 4. El 2' y el 4'. Por ejemplo, a ver, no sé si voy a poder eliminar esto. Ahora sí, ya. Pasa lo siguiente. El estado 2 se encuentra 1,033, ¿no? Entonces, aquí había un volumen específico del líquido cuyo valor era 0,001044, ¿sí? A la misma presión, en el estado 4, ya como vapor saturado seco, había un volumen específico del vapor que era 1,67, ¿sí? ¿Sí? Y estaba a la derecha. Ahora, en el estado termodinámico 2', la presión era 7, pero su volumen específico era un poquito mayor que el 2. El 2' es un poquito mayor porque el 2', el volumen específico es 0,001107. En cambio, en el 2 era 0,001044. En el 2', 0,001107. O sea, un poquito mayor. Por eso que el 2' está dibujado un poquito a la derecha. Ya. Ahora, en el estado 2, perdón, en el 4, el volumen específico era 1,67. A la presión de 1. Ahora, en el estado 4', a la presión de 7, hemos sacado de tabla
que el volumen específico del vapor era 0,277. O sea, eso es menor que 1,67. Por lo tanto, lo dibujamos más a la izquierda, digamos. ¿Ya? Lo que pasa es que no es lo mismo tener vapor a la presión de 1 que tener vapor a la presión de 7. El vapor en estado, o sea, el agua en estado de vapor es un fluido compresible. Repito, el vapor a una presión de 1 tiene un volumen. El vapor a la presión de 7, su volumen es mayor, es menor, porque por la presión ese vapor fue comprimido. Por lo tanto, el estado 4' se encuentra muy a la izquierda del 4. Si aumentáramos, por ejemplo, otro bloque con una presión de, qué sé yo, que genere una presión de 10 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, el 2 segunda se encontraría a la derecha del 2'. El 4 segunda se encontraría a la izquierda del 4'. Entonces, el 2, con el estado 2, 2', 2 segunda, 2 tercera, se forma acá una curvita. Esa curvita se llama la curva de líquido saturado húmedo. Ahora, con el punto, con el 2, con el 4, con el 4', con el 4 segunda, 4 tercera, se forma esta curvita. Se llama la curvita de vapor saturado seco. Y este último punto de acá es un punto crítico. Ya, entonces, aquí voy a poner nomás como estaba. Ahí está. Repito, entonces, con el 2, con el 2', con el 2 tercera, con el 2 segunda, 2 tercera, se forma esta curvita. Esta curvita se llama curvita del líquido saturado húmedo o curva de calidad 0. Con el 4, 4', 4 segunda, 4 tercera, construimos esta otra curvita, que es la curvita de vapor saturado seco, o la curva de calidad 1. Y este sería el punto crítico, ¿ya? Ahora, lo que está aquí al medio es la zona de mezcla, líquido más vapor. Esta zona, la parte izquierda, viene a ser la zona de líquido subenfriado o zona de líquido comprimido. Y acá en esta parte derecha corresponde la zona de vapor recalentado, porque el estado 5 se encuentra por acá, el 5' por acá. Entonces esta zona de acá se llama zona de vapor recalentado. Ya. Todos los problemas que hagamos en termodinámica se tienen que graficar y se puede graficar en un diagrama de Andreu. Se puede graficar en un diagrama de Andreu. ¿Ya? Claro que esta es una primera gráfica que estamos viendo. Vamos a ver varias gráficas. Vamos a ver después el diagrama presión-temperatura, el diagrama presión-entalpía, el diagrama temperatura-entropía, el diagrama de Molière, entalpía, entropía, o sea, pero son varias gráficas. Pero en este momento estamos comenzando con el diagrama de Andreu. Y todos los problemas se tienen que graficar. En una evaluación, digamos, sobre 100 puntos, la gráfica vale 20 puntos. El problema vale 80. O sea, si está bien graficado, 20 puntos, ¿no? Y el problema, resolviendo el problema vale solamente 80. Entonces, todos los problemas se grafican en esta materia. Y repito, en cuanto a la ponderación, la gráfica vale 20%. Puede ser diagrama de Andreu, puede ser diagrama presión-temperatura, puede ser diagrama de Molière, puede ser diagrama temperatura-entropía. Si se grafica el problema, esa gráfica vale 20. Listo. Bien, no sé si tiene alguna pregunta, alguna consulta, dejo de compartir. Solamente voy a avanzar hasta aquí. ¿Listo? Creo que le di una tarea, ¿no? Eso era para hoy día. Ya. Sí, ingeniero, 3 ejercicios. Sí, ya. Le han sacado una captura de pantalla, ¿no? Me imagino que, bueno, lo que pasa es que a los de alimentos todavía no he mandado nada. Ya me fijé yo, me había olvidado de los de alimentos, que son unos 15 alumnos, creo. A ver cuántos son. Lo que pasa es que no les he mandado nada a los alimentos. Los he castigado.
involuntariamente. A ver. Sí, son 13 alumnos. Ya, o sea, pasa que no, a ellos no les mandé nada, no les mandé libros, no les mandé nada. A más tardar, que día, el jueves, a más tardar le voy a enviar ya, la clase 1, la clase 2, el Juno, el libro de la Biblia, los prácticos también, ¿ya? Es que no les mandé, en cambio a los industriales les mandé casi todos, ¿no? Pero bueno, hasta el jueves me esperan, por favor, ya los de alimentos, para que les envíe todos los archivos en Word. Ya. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? Parece que no hay pregunta. Ya, entonces, a ver, voy a compartir este archivo. Acá tengo una tareita para que ustedes vayan trabajando para el día martes. Aquí está. Ya, no sé si le di esta tarea, jóvenes. Por ejemplo, acá, ¿qué es sublimación? 3 ejemplos. Diagrama. Ya hicimos sublimación, pero no con 3 ejemplos. No pidió ejemplos. Y el diagrama solo hicimos de presión y temperatura, si no me equivoco. Pero era del agua, no del... Ya. Sí, sí, Entonces, eso acá, sí. entonces, ya, volumen, entonces, diagrama, volumen, temperatura. Esto, digamos, del agua. Diagrama, presión, temperatura del hielo seco, ¿ya? Ley 0 de la termodinámica, título en función de volumen específico en función de la calidad. Con estos puntos vamos a terminar, por ejemplo, la unidad 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el próximo lunes acabamos esta unidad 1 y nos Ley dedicamos 0, a hacer ingeniero, unos problemas. ya nos dio. Ley ¿Cuál le di? Ley 0 de la termodinámica, ya nos dio. Ya, En el ya, entonces, práctico si número, ya ¿no? lo han hecho esa parte, ya, si han hecho esa parte, lo descartan, ¿ya? Si lo han hecho eso, lo descartan y bueno, hacen todo lo demás. Esto, por Ya. ejemplo, ¿cuántas páginas? ¿Cuántas hojas serían? Ups. Sería, a ver, por lo menos son sublimación, ejemplo. Hay que poner algunos ejemplos. El diagrama, este es media página, ya va una página, media página, prácticamente dos páginas. Por lo menos son 3 planas, jóvenes, con los diagramas, ¿no? Entonces los diagramas es media página cada diagrama. Acá sería una página, esto es media página, en realidad serían 2 planas y media, pero voy a poner 3 planas, ¿ya? 3 planas más... Y la carátula. La carátula, esto va a ser igual a 4 planas. Listo, jóvenes, ese es el trabajo práctico para el día, para el lunes. Ya. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay pregunta, llamo lista y nos vemos el día lunes. ¿Okay? ¿Hay alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Entonces voy a comenzar con lo de alimentos, voy a llamar lista, y luego con lo de industrial, ¿ya? Hoy es 13. Apasa Beatriz. Presente, ingeniero. Vanegas Mari. Falta. Barba Méndez. Presente, ingeniero. Callejas Ricardo. Presente, ingeniero. Condori Yamil. Presente, ingeniero. De Asís Yomar. Presente, ingeniero. Presente. Durán Yaeli. Falta. Flores Daniel. Presente, ingeniero.